Hola, hola, nuevamente. Bueno, bueno, somos todos los que somos casi. Es muy importante que estén. Saben que el práctico es obligatorio, por eso tampoco lo grabamos, pues bueno, es como si fuera, digamos, hay que estar. El teórico sí lo pueden escuchar luego, pero también el que pueda aprovechelo porque la verdad que es distinto también estar en ese momento. Sé que igual ayer estuve un rato y vi que había un montón de gente. Este, bueno, un poquito vamos a arrancar con las cuestiones formales de la materia. Bueno, estas dos instancias es muy importante. Ustedes lo saben bien, que el curso de verano es muy estricto con el presentismo. Leandro va a estar tomando, digamos los presentes en relación a los que estén en el Zoom. Eh, Tienen que venir, no hay mucho margen, porque aparte también cada bloque es un presente, o sea, digamos, el que entró en el primero tiene que entrar en el segundo y el tercero, pues son tres, digamos, es como, no hay mucho margen de faltar, digamos, y si no, bueno, avísennos cualquier situación. Las instancias de evaluación son dos. Eh, una es la tercer clase, tenemos el parcial, que es un parcial teórico con articulación de algunos ejemplos. Eh, Eso, estamos viendo todavía el tema de, porque bueno, ustedes y nosotros tenemos que ir a la Facu, posiblemente a Irigoyen, ya les vamos a confirmar todo. No, Lean, es a Irigoyen Sí, que tenemos que ir, pero es por el tiempo de examen. Y saben que en verano no es como en el año que cuando uno da el parcial es todo, sino que tenemos que seguir, siempre tenemos que tomar el parcial y hay clases. Pero parecería que no podemos continuar en la facultad ese día, ¿me explico? O sea, no es que podemos dar el parcial y seguimos ahí. Lo que estoy viendo es que nos vamos a conocer en persona con ustedes, que está buenísimo. Esto no nos pasó hace rato. Y bueno, la idea es que estamos resolviendo en base a lo que diga la facultad y cómo porque el aula es para el parcial y nada más. Porque la idea no es que circule gente por la facultad, o sea, como que sea para esa evaluación. Entonces, posiblemente, digamos, si esto es así, la clase de ese día, el práctico va a quedar grabado. ¿Mm? O sea, lo que tocaba ese día lo vamos a grabar y lo van a escuchar ustedes por su cuenta, posiblemente eh, como a partir de esa tercer clase nosotros ya empezamos a dar casos, porque la segunda instancia de evaluación es un caso en grupo, porque lo van a tener que rendir en grupo también, aunque la nota es individual, es así, la semana antes, o sea, la cuarta semana les damos el caso, o en el término de la quinta, en algún momento, o se lo mandamos todavía eso, pero se lo damos unos cuantos días antes, el caso. Ustedes lo tienen que trabajar con su grupo, habiendo trabajado con nosotros la clase anterior bastantes casos, ¿sí? Les vamos a indicar cómo lo tienen que trabajar, vamos a practicar, ¿no? No es que esto lo vamos a alargar, bueno, no. Se trabaja, se practica, se charla, se ensaya y demás, pero el parcial es en grupo, también en la facultad,
y tienen que exponer el caso, que es un caso a resolver, digamos, ¿no? De los contenidos que vamos a ver las clases anteriores. Así que esas serían las dos instancias. Y bueno, y recuperatorio también es en la facultad el día 25 de febrero, que es viernes, del primer parcial y del segundo. O sea que ese día se recupera cualquiera de las dos instancias, ¿sí? Yo igual con Leandro hicimos un drive en donde, por ejemplo, ya después de que termina esta clase, le vamos a dar ese link para que entren y ahí van a ir viendo todo lo que vimos hoy va a estar ahí. Por ejemplo, el Power, ahora vamos a ver las encuestas que tienen que tomar, ahora lo voy a explicar. Todo eso y lo de la segunda va a estar también. ¿Mm? Cosa que ustedes entran al Drive y tienen todo. Inclusive también hay videos que sugerimos, materiales extras y cosas que ustedes lo pueden aprovechar. Así que esa va a ser la modalidad. También está, podemos en algún momento usar el campus, pero el Drive, la verdad que después les queda y van a tener todo el material ahí. Lo que sí está en el campus, esto es muy importante, es la bibliografía. ¿eh? En el campus van a encontrar toda la bibliografía, pero hay un tema, todo menos los libros. O sea, nosotros no podemos, por una cuestión legal, subir libros al campus. Y si se fijan, en la primera unidad está el libro de Ricardo. Ah, bueno, la fecha de parcial. Igual todo esto, les digo, o el primer parcial es el 9 de febrero en Irigoyen, pero igual les confirmamos bien el lugar, el aula, todo eso de la próxima clase, el 9. Y el 23 es el segundo, también en la facultad. El primero tenemos que también, por ahí podemos establecer ahora la primer franja, digamos, ¿no? O sea, no el cuarto, tendrían que estar. Y el segundo, como es en grupo, les vamos a dar distintos horarios a cada uno, porque van a ir, son media hora cada uno. Después eso lo vamos a organizar con tiempo, qué grupo y en qué momento, si alguno tiene alguna dificultad horaria, lo dice para que nos organicemos entre todos. Este, Así que bueno, el 23 es el segundo. Eh, Les decía algo importante. Van a ver que, por ejemplo, en la unidad uno no hay muchas cosas porque está el libro de Ricardo, que es Identidad y Envejecimiento. En el Drive, Leandro les va a poner un link para el libro. O sea, porque el EDI tiene, por ejemplo, un sitio para buscar la bibliografía. No, antes está, no sé si Bibliopsy sigue estando, pero bueno, son, digamos, instancias por internet que pueden encontrar los libros. Y está el de erótica y vejez, en la unidad 3 van a ver que está vacía la carpeta. No es que no hay bibliografía, sino que también otra vez es un libro y no lo podemos poner, ¿sí? ¿Queda claro esto? Porque esto es una pregunta muy frecuente. Digo, los libros no se suben al campus, ¿sí? Después lo demás está todo. Una consulta. Sí, Hablando del libro de identidad y envejecimiento, o sea, entran todos los capítulos, ¿verdad? y sí, prácticamente sí. O sea, en realidad hay un apartado de algo psicoanalítico que en general no lo tomamos tanto, o sea, pero está. El uno es el que estamos viendo hoy, el 2 vamos a ver la próxima, eh, el 3 es identidad narrativa, o sea, sí, prácticamente todo. E inclusive, además de bajarlo, lo pueden comprar, porque este libro lo sacó también el diario La Nación como un libro, o sea, y hay como editoriales muy económicas, o sea, si ustedes van por Avenida Corrientes o algo, está muy barato este libro y es lindo tenerlo, la verdad que va, qué sé yo, es personal por ahí, pero es como que lo vemos prácticamente todo, o sea, que vale la pena. El de Eh, erótica, eh, no sé, sí, una cosa respecto al libro, más allá, digamos, de que de que entran los capítulos, les sirve para preparar el parcial porque todo lo que vemos en clase, y tanto en teórico como en práctico, la mayoría ya está como compilado ahí. Entonces es muy útil que lo lean. así es.
una cosa más también. Ustedes vieron el teórico, identidad narrativa, el doctor Yacob lo explicó de una manera que no lo van a encontrar en el libro así. ¿Mm? Él habló, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la primera parte que él habla y todo lo que es refiguración, configuración, todo eso está. Ahora, cuando él habla de escenario, trama, todas estas cuestiones, en el libro no lo van a encontrar así y no se preocupen. Él lo da así porque, ¿qué pasa? Como les decía antes, nuestra inquietud. Esto fue reformulado. Todo lo que es identidad narrativa tiene mucho desarrollo en la cátedra. Entonces Ricardo ya hoy no lo cuenta como lo escribió en el libro, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, a partir de este cuatrimestre lo vamos a empezar a dictar de la manera nueva. Pero igual, digo, es como que él lo da de más en el teórico, no se preocupen, porque todo lo que está en el libro lo dio. Pero lo que pasa es que da muchas cosas más que no las van a encontrar porque no está explicado de esa manera. Pero no se preocupen que en el parcial nosotros tenemos en cuenta lo que está en el libro, ¿sí? No vamos a tomar elementos que no están en el libro, ¿sí? Pero él lo da así porque, bueno, ya lo desarrolló distinto y creció el tema y bueno, vamos para adelante. Pero la verdad que esto les va a pasar con otros teóricos que van a, bueno, igual siempre pasan, los teóricos, el docente se explaya a veces, por ahí usa autores que no van en la materia y demás, y está muy bien porque enriquece, pero digo que se queden tranquilos, que digan, ay, pero el escenario no está acá, esto no, no importa, no pasa nada. Este, ¿Qué más? Bueno, otra cosa que nosotros, como dijo Lean, en la cátedra hay una investigación muy linda que se hizo en pandemia, que es de los aspectos psicosociales, ¿no? En relación a la pandemia, el envejecimiento, bueno, todo lo que tiene que ver con cómo las personas mayores, ¿no? Afrontaron todo este tiempo. La verdad que esa investigación crece día a día. Y lo que les vamos a proponer es que este cuatrimestre, ay, dale con el cuatrimestre, en este curso, ¿viste? Yo hablo así, pues estoy como reseteada. El tema es que van a tener que hacer una encuesta a una persona mayor, una sola. ¿Mm? Ahora vamos a explicar en detalle cómo es esa encuesta, qué tienen que hacer. La van a recibir como un link en Google Form, ¿sí? Pero ustedes primero la tienen que hacer vía telefónica, ¿sí? O la graban o vía, o sea, no tienen que ver a la persona, es por teléfono o bueno, puede ser también por Zoom, ¿no? Sí. O por Zoom también, la tienen que grabar y una vez que la bajan toda, ahí la suben, ¿no? al form. Así que bueno, ahora les vamos a explicar un poco. Y lo que les queremos contar es que siempre nosotros no es que, a ver, a veces uno dice, ah, bueno, una investigación de la cátedra y nosotros tenemos que hacer esto. En realidad, nosotros lo que queremos es que sean parte, porque esta investigación, cuando se publicitó, cuando digamos, se socializó, se dijo que esta es una investigación conjunta, ¿no? Con los alumnos y alumnas que cursan la materia, digamos que ustedes son parte, y no solo son parte, sino que cuando en realidad es como, es una entrevista, ¿no? Pasa que empezó como encuesta, yo le sigo diciendo encuesta, era mucho más breve, ahora es entrevista, perdón. Gracias por la pregunta. Es una entrevista, tampoco es muy extensa, ¿eh? Es corta. Pero sí, es más abierta. Al principio era más encuesta y después se abrió a entrevista, ahora la vamos a ver bien. Lo que les quiero contar es que cuando termine esta cursada, ustedes van a poder ver resultados de esto, ¿sí? No es que queda en el aire, digamos que ustedes van a ver qué pasó con lo que ustedes hicieron. ¿Me explico? Todo esto se va a procesar y ustedes van a escuchar lo que pasó con lo que hicieron, qué resultados se obtuvieron. O sea que realmente van a ser parte de esta investigación. Vamos a hacer juntos una investigación. No es que van a colaborar con la cátedra con una encuesta que queda ahí
y que después ni saben, sino que esto después van a verlo volcado en resultados. ¿Mm? Y además que sirve un montón para entender esto de que la investigación es parte de todo. O sea, todos los días podemos contribuir con algo y investigar algo. Así que bueno, voy a compartir la entrevista. Lean, ¿vos tenés ahí a mano los ejemplos? Lo que es, sí, lo que es ejemplos para docentes, Sí, el archivo. sí, sí, para que vos cuando por ahí, para Sí, lo compartirlo tengo con... acá. Dale. Bueno, estos cartelitos que no me dejan ver. Bueno, en principio hay un consentimiento informado, ¿sí? Entonces, bueno, esto de que también se lo vamos a mandar, el consentimiento informado, es una investigación que se lleva a cabo por la cátedra, las respuestas son anónimas, van a ser utilizadas con fines académicos y científicos, ¿m? Y que los datos están protegidos. Esto es importante aclararlo siempre. Ustedes van a tener ese consentimiento para que las personas lo puedan firmar. ¿M? Entonces, dice, ¿no? Acepta participar de la entrevista. Esto es lo que estoy mostrando acá está en el Google Form. Lo que pasa es que con el Google Form hay que avanzar y responder. Entonces ahora lo volcamos para que ustedes conozcan lo que hay en ese link, ¿sí? Entonces, la entrevista empieza con datos socio y van a ver también un tutorial. Yo en estos comentarios que hay acá está lo que decimos en el tutorial para ir viendo paso a paso, ¿no? Los datos sociodemográficos, ¿no? La edad de la persona, género, dónde vive, ¿m? Van a tener para marcar ahí en el Google Form, pero ustedes después la van pasando, ustedes esto lo preguntan, ¿no? Es importante, ¿por qué no me abre acá? Bueno, no me abre el comentario. Bueno, no importa, lo digo. En realidad es muy importante que completen todo esto de los datos sociodemográficos, ¿sí? Lo tienen que esté todo, que no falte, porque esto también son datos de investigación, ¿no? Que arrojan diferentes resultados, por lo cual es muy importante, ¿no? No es accesorio eso. Qué lástima, no sé por qué no me sale el comentario. Che. Bueno, este, después, bueno, el nivel educativo de esa persona, ¿no? Hasta primario incompleto, primario completo, secundario incompleto, todas las variedades, o sea, que señalen ahí lo que hay. En qué actividad está actualmente, si es jubilado, si está trabajando, ¿m? Todo esto. Y ahí dice, bueno, son pocas preguntas, ¿sí? Pero nos interesa que ustedes las puedan como, digamos, preguntar bien, quizás, porque justamente como son poquitas, dice, bueno, entonces le dice, la primera pregunta que le voy a hacer son en relación al presente. Van a ver que en esta entrevista hay tiempos, ¿no? Uno va a hablar de la actualidad, va a hablar también del futuro. Esto es importante registrarlo, ¿no? Cuando uno le está preguntando sobre hoy, que la persona conteste sobre la actualidad. ¿Mm? Le voy a pedir que por favor se tome el tiempo que necesite para responder y describa los aspectos que le voy a consultar desde su experiencia personal. ¿Mm? En la actualidad, ¿qué dificultades se encuentra para transitar este momento de la pandemia? ¿Sí? Por ejemplo, esta es la primera pregunta que tiene. Lean, ¿hay algo respecto a algún ejemplo? Estás mutado. Perdón, Ahí. Sí, está muteado. ¿Lo puedo leer el ejemplo? ¿Querés que lo lea? sí, sí. Bueno, ante esta pregunta, en la actualidad, ¿qué dificultades se encuentra para transitar este momento de la pandemia? El entrevistado responde, bueno, mi marido tiene ya las 2 dosis, yo tengo una sola, sigo teniendo a mi mamá con las 2 dosis, pero grande, 87 años y me tengo que cuidar igual. Así que no me aflojo y hay que seguir.
Yo creo que vino para quedarse un tiempo y nos tenemos que adaptar. Somos animales de costumbre, así que nos acostumbramos. Hay que seguir cuidándose por el tema de las cepas, por si alguno es asintomático. Es un tema que no se sabe dónde está el virus o está en todos lados, es complicado. Esta es la respuesta que dio la entrevistada, ¿no? En sí, leo, digamos, la crítica o lo que Sí, se sí, podría ver sí, 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 bien. sí, sí. Esta pregunta como que parece que responde, pero en realidad no queda clara la respuesta a la pregunta. Hubiese sido interesante repreguntar. Esto es un poco lo que decía recién Victoria, de no porque sean pocas preguntas, bueno, pregunto así nomás y ya está, sino la idea es que realmente el entrevistado responda a lo que se le pregunte. Eh, lo que sí respondería a la pregunta sería, repreguntándole, sería, por ejemplo, hoy en día no tengo grandes dificultades, hay una mayor apertura, volví a construir una nueva rutina agregando las medidas sanitarias, pero que creo que siempre está el miedo y preocupación de contagiarse con el arribo de las nuevas cepas que van surgiendo. Porque a pesar de estar vacunado, hace ya varios meses nada asegura que no me pueda pasar algo. Es, esa, es esa incertidumbre lo que me presenta, lo que se me presenta como una dificultad, el no saber cuándo se va a controlar todo esto. Bueno, ahora esta respuesta fue mucho más concreta, ¿no? Nos habla de lo que, las dificultades que tiene, cómo lo está viviendo y demás. Es mucho más clara y mucho más puntual, ¿no? Claro, o sea, no quedarse ustedes como ni dando por sentado todo, o sea, no den por sentado nada. Cuando algo no lo entienden, repregunten, digamos, ¿no? Como que no es derivar a la persona a otro tema, no, es profundizar ahí. ¿Me contestó qué dificultades? ¿Me contestó esto realmente o no me lo contestó? No quedarse con eso. Inclusive les puede pasar que a la hora de pasarlo se dan cuenta, pueden llamar de nuevo, quizás cuando empieza la entrevista, decir que posiblemente, si queda alguna duda, si lo pueden volver a llamar, ¿no? Como que también uno cuando lo pasa se da cuenta, por ahí en el momento no percataste que no te contestó bien, y por ahí lo lees y decís, no, la verdad que acá no está claro. Poder llamar a la persona y decirle, mira, querría repreguntarte sobre esto, me quedaron dudas y demás, en esto se puede hacer. La segunda, ¿con qué facilitadores cuenta actualmente para transitar este momento? Recuerde que cuando le consulto por facilitadores me refiero a fortalezas y recursos. En el tutorial, por eso puse los comentarios, pero que no me salen acá, no sé por qué. Ah, sí, a ver. Bueno, acá lo dice, Sí. yo tengo abierto el tutorial. Ah, bárbaro. Decí lo que es facilitadores, recursos, todo eso. Eh, Ahí, acá me sale, mira, en la pregunta 4. Ah, no, pero esta es de la pregunta 4. Espera, acá. ¿Por qué algunos salen y otros no? Bueno, no, léelos, no sale. No sé. no me está, a mí tampoco me están saliendo, no sé por qué. Estamos mal. Bueno, en el tutorial van a ver que aclaramos qué son fortalezas, qué son Ah, acá está, recursos. perdón. Sí, Eh, re- Cuando hablamos de recursos, cuando se pregunta por recursos, estamos pensando en los ítems que figuran a continuación. Y da un listado de ejemplos. Recursos podrían ser medios de comunicación, medios vinculares como pares, familia, vecinos, materiales, medios comunitarios, medios de salud, medios de seguridad económica y algunos otros que se le pueda llegar a ocurrir al entrevistado y que por ahí no se nos ocurre. Cuando hablamos de fortalezas, hablamos de recursos psicológicos, paciencia, creatividad, características personales. Cuando hablamos de dificultades, hablamos de enfermedades, de pérdida, de encierro, de carencia de redes sociales de apoyo. Ayer en el teórico se habló bastante de redes sociales de apoyo. Está bueno por ahí repasar algunos conceptos antes de realizar las entrevistas. También cuando hablamos de dificultades hablamos de falta de comunicación, de miedos, de ansiedades, de la falta o no de accesibilidad al sistema de salud. En el tutorial está explicado, digamos, sí. ¿A indaga qué un nos poco más sobre referimos con...? qué. Claro. Sí, con cada término, ¿no? Está bien explicado para ustedes a qué se refieren cuando le preguntan recursos, fortalezas, ¿no? Y que si es necesario aclarar, a veces uno le puede aportar a la persona ejemplos, ¿no?
bueno, cuando hablo de recursos me refiero a, por ejemplo, ¿no? Como que a veces uno le puede brindar esa herramienta a la persona. Entonces, la 2 era con qué facilitadores cuenta actualmente para transitar este momento. Recuerde que cuando le consulto por facilitadores me refiero a fortalezas y recursos. Lean, ¿está ahí algún ejemplo de la pregunta? Sí, Sí. responde, los mismos que dije antes, no vi ni a mi hermana ni a mi amiga en este tiempo porque no estoy viajando en colectivo todavía y vive lejos. Estoy vacunada con las 2 dosis, pero mi hija no me deja viajar todavía. Tengo 80 años y le hago caso a mi hija, pero por ahora me sigo cuidando como siempre y salgo por el barrio. Me quedo charlando con la gente en los negocios y me vuelvo a casa. O sea, se preguntó por facilitadores y en realidad respondió qué es lo que hace y qué es lo que no hace, ¿no? Entonces, en este caso hubiese sido interesante repreguntar, porque no queda claro cuáles son los facilitadores, ¿no? Por ahí, en este caso, la entrevistada confunde las recomendaciones con la hija con lo que es un facilitador, ¿no? Y también nos Ujú. puede confundir a nosotros al momento de preguntar. Eh, Cuando se le repregunta, bueno, responde, bueno, ahora transito con un poco más de libertad, una vez por día salgo, hoy fui a ver a 2 instituciones y a un médico, o sea, ahí está hablando del acceso a la medicina y a la salud, puedo salir más, siempre trato de ser lo más cuidadoso posible, y agrega, yo soy optimista porque a la humanidad le han pasado muchas pandemias, por mi edad yo ya pasé la pandemia de la poliomielitis y bueno, al final se descubrió la solución y en general la humanidad ha encontrado una solución que se ha llevado una cierta cantidad de vidas, que esta se llevó muchas vidas, pero como anda la medicina, la ciencia en general, creo que esto va a tener un buen fin a poco tiempo, a pesar de que ninguno de los científicos o médicos que conozco me da una esperanza concreta. No son ni optimistas ni pesimistas, que no tienen perdón, no son ni optimistas ni pesimistas, que no tiene que ver con la ciencia ni con la medicina, sino en cómo cada uno de los profesionales de la vida. Hay algunas cuestiones que están escritas medio raro porque es como las relata la persona, ¿eh? Claro, Entonces claro. parece Sí, que es le difícil. faltan. Bueno, después es qué dificultades y recursos se imagina a futuro. Ahí le estamos preguntando que se proyecte, ¿no? Para adelante. Y la última es, y en una probable vuelta a la normalidad, si en su respuesta no aparecieron estos tópicos, ¿no? Consultar sobre el retorno a las actividades anteriores, nuevos proyectos, emociones, etcétera, ¿no? Si no apareció nada de esto, bueno, esto, ¿no? Que consultar sobre el retorno a sus actividades nuevamente. Acá estoy abriendo el tutorial, ¿lo ven este? Entonces es que ustedes primero, bueno, lean muy bien el tutorial antes de empezar la entrevista y a la vez viene este cuestionario, ¿no? O sea, usted familiarizarse con las preguntas, entender las preguntas que van a hacer eh, y bueno, esto, ¿no? Que estén completos los datos sociodemográficos, indicarle a la persona que se tome el tiempo para contestar, no la apuren, porque aparte de esto que hablábamos antes del ritmo de una persona grande, a veces, y más por teléfono o por Zoom, que se tome el tiempo, ¿no? Ustedes también tienen que estar con tiempo, ¿no? A veces uno hace las cosas corriendo y la persona lo percibe. Eh, Motivar, ¿no? A que respondan desde su experiencia. A veces la gente habla de otros, habla generalizando, ¿no? O de lo que escucharon en la tele. La respuesta tiene que ser de lo que le pasa a la persona, no lo que le pasa a la sociedad. La respuesta es también, ¿no? Pero para usted, ¿no? Si ustedes ven que está despersonalizando, bueno, pero ¿qué le pasa a usted con esto, ¿no? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le pasó? Profe, Ampliar. ¿Cómo? le quería hacer una pregunta, tal vez lo dijo y no escuché. ¿Tiene que ser alguien conocido, sí o sí? ¿Tiene que ser alguien que no, con quien no tengamos relación? No, mira, mucho en esto no, como no es tampoco una, o sea, en general, tampoco, viste, por ahí siempre uno piensa como siempre, que mejor cierta distancia además, pero tampoco es una condición. No se lean vos que estás más en la investigación. O sea, no, esto no es por ahí como un test psicológico Claro, cuando cursamos proyectivas que es conveniente no conocer a la persona. Puede ser no, una no. persona digamos, que conozcamos. Sí, lo ideal sería no tener ningún tipo de, digamos, de conocimiento previo por una cuestión de
no sé, digamos, de mantener una distancia profesional, Por pero ustedes si es un también, ¿no? familiar nuestro, sí. Sí, no pasa nada. Lo que pasa es que a veces, ¿sabes cuál es el riesgo de conocer mucho? Que das por sentado cosas o te da cosa preguntar como si no lo conocieras. Es como, pero no por una cuestión de intimidad o de privacidad o nada, porque no son preguntas tampoco, eh, eh, no, qué sé yo, Sí, alguien que tenga cerca. lo que vimos a veces es que las respuestas que dan son como por ahí muy, como muy políticamente correctas a veces, ¿no? Entonces se le pregunta sobre y empiezan a dar sobre la esperanza y sobre que todo se va a solucionar, en lugar de dar por ahí una respuesta más sincera sobre lo que realmente piensan. Eso también por eso es bueno repreguntar, porque a veces automáticamente se nos activa como una respuesta de tratar, digamos, de un poco por ahí caer bien a quien nos entrevista o tratar de no salirnos de un poco del libreto social. Sí. Entonces está bueno repreguntar y ver, indagar un poco más. Por eso lo que decía recién la profe bueno, pero usted qué piensa, no lo que piensa la televisión o lo que dice el diario. O sea, usted qué piensa, Sí, usted qué le pasa con esto, ¿no? y no dar por sentado, porque aparte también nosotros que venimos de una formación muy psicoanalítica, ¿no? De, bueno, en realidad, y también esto, es muy importante tomar lo que dice, no lo que yo creo que en realidad piensa, ¿no? O sea, esto también a nosotros en las investigaciones nos pasa mucho. La narrativa, este marco teórico del que nosotros somos, o sea, adherimos, digamos, en muchas cosas, nos sirve mucho para investigar la teoría de la identidad narrativa. ¿Por qué? Porque el relato, digamos, lo tomamos como es. No es que es en realidad lo que quiso decir, habrá, ¿no? Si es ficción, si es verdad, no importa. O sea, es como que, pero, y no dar por sentado, yo tomo lo que dice y no supongo y no induzco, sino que pregunto, soy curioso, no entendí, ¿a qué se refiere con esto? ¿No? A ver, ¿podría explayarse un poquito más en esto que no quedó claro? Pregunten de nuevo. O si es muy corto, a veces hay gente que responde muy cortito. ¿Podría expandirse un poquito más en esta idea que no me quedó clara? ¿No? Como, y también esto de los tiempos. Si uno preguntó por hoy, es lo que yo dije antes, presente. Futuro es lo que vendrá, ¿no? Cómo se imagina, no como un deseo, ¿no? Sino con lo que cree que puede pasar. No, no es, ay, ojalá que todo esto termine, ojalá la humanidad mejore con esto. No, 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 no. ¿Qué le va a pasar a usted dentro de un tiempo? Tipo, que se pueda proyectar esa persona, no, no que el anhelo del corazón de esa persona, de que la pandemia finalice y que nadie se enferme. Bueno, está bien, todos queremos. Este, y bueno, acá es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué son dificultades? ¿Qué son obstáculos? Y todas estas, ¿no? Enfermedades, pérdida, encierro, carencia, falta de comunicación. Cuando hablamos de dificultades, cuando hablamos de recursos, esto Lean lo dijo. Este, y también cuando se pregunta por fortalezas internas, estamos pensando, ¿no? En también recursos psicológicos como la paciencia, la creatividad, características personales. Este, y también en facilitadores, en la pregunta número 4, también si fue vacunada, los conocimientos actuales sobre pandemia y prevención, si hay cambios o no hay cambios, si hay nuevos recursos. Y acá les damos también unos tips para preguntar a veces cuando a ustedes les falta información, ¿no? Me quedé pensando en esto que dijo, me gustaría saber más sobre esto otro, ¿no? Como antes, en el 2010, cuando te dicen antes, ¿a qué se refiere? No, porque a veces es eso, la persona dice antes y yo me quedé, y por ahí es antes, en 1800, no sé, ¿antes cuándo? ¿No? Le puedo preguntar, ¿antes que en el 2019, antes de la pandemia se refiere? Porque por ahí es antes que fallezca alguien de su familia, antes de que se enferme, en este sentido es no dar por sentado. Cuando a usted no le queda claro en qué tiempo está hablando o a qué se refiere con lo que dice, pregúntenlo.
¿eh? Y bueno, una vez que la tienen todo desgrabado, lo suben las respuestas a este link, ¿sí? Que bueno, todo eso se lo vamos a enviar. Pero repito, lean bien las 4 preguntas eh, para poder preguntarlas con mayor conocimiento y todo, y vayan con paciencia, ¿no? En el llamado, porque bueno, hay personas que hablan más lento, que tardan más en contestar, por ahí hacen silencio, están pensando, es otro ritmo. No sé si por ahí todos tienen algún adulto, adulta mayor en su familia, pero esto de entrevistar a una persona grande tiene sus cuestiones, ¿viste? Como que a veces te tenés que, ¿no? Como si te tomaras un ansiolítico, iba a decir clavar un clonazepam, ¿viste? Como que hay que bajar, porque ustedes están muy acostumbrados a comunicarse con gente de su generación, y es todo así, ¿no? Como que, bueno, acá hay que esperar un poco. No todo el, viste, y por ahí la forma de relatar tarda más hasta que procesó, te vuelve a preguntar, no entendí, ¿no? Y esto, como decíamos, no tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con cierta cuestión de más lentitud. Y por ahí les toque a alguien que habla un montón, porque puede pasar también. Bueno, también hay que encuadrar ahí un poco. Es esto, ¿no? Por ahí habla de la humanidad, habla del contexto, bueno, ahí es donde tenés que implicar a la persona. Bueno, pero ahora te estoy preguntando, ¿no? O usted, ¿no? A Profe, usted le... ¿Cómo? perdón, ¿no? Otra cosa, y si tenemos la posibilidad de hacerlo personalmente, lo hacemos o sí por llamada. Eh, no sé, ¿ha habido casos de encuestas personales, entrevistas con... Eh, o sea, hasta ahora, como fue siempre en contexto de pandemia, no tuvimos esa posibilidad, pero si es un Sí, familiar tuyo y por ahí lo puedes hacer está en tu personalmente, sí, casa, no. sí, sí, eso yo, ojo, le pregunto a él porque está inmiscuido en la investigación y está en el día a día de todo el procesamiento de datos y qué sé yo. Pero sí, entonces sí, o sea, sí, ha habido gente por ejemplo, que estaban inclusive en el aislamiento, porque esta investigación viene desde el 2020 y va avanzando, inclusive hubo cambios, muchos cambios en las preguntas, inclusive hay preguntas que justamente dan cuenta del momento de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Uno pregunta, por ejemplo, eh, qué sé yo, esto de eh, en la uno O en la sea, actualidad, hubo muchas actualidades, digamos, hubo un momento del aislamiento obligatorio, era muy diferente. Las respuestas de las personas al principio de la pandemia distaron mucho de otros momentos. Al principio era maravilloso todo, ay, porque a partir de este momento de pandemia pude revalorizar mi tiempo, pude descubrirme, y después ya era tipo podrido, o sea, como que cambió mucho al año y medio el modo de responder. No lean, en ese sentido hubo cambios en relación a sí, los temores también, y sí, en otra entrevista que hicimos, al principio, cuando se le preguntaba sobre qué enseñanzas les estaba dejando la pandemia, todos destacaban que, bueno, que se habían conectado en la mayoría con o nuevas tecnologías o nuevas formas de hacer las cosas. Y después en la segunda parte, digamos, de ya más en el 2021, prácticamente nadie reconocía haber aprendido nada, como que ya lo habían incorporado y se habían olvidado de alguna manera, salvo como en 2021 fue lo de las vacunas, entonces sí reconocían que, bueno, que las vacunas sirven, ¿no? Entonces ese era el gran aprendizaje de la pandemia. No el revalorizar el tiempo, el nuevo uso de tecnologías, el reunirse por Zoom, eso ya había quedado de lado, ya no era un aprendizaje. Entonces cambió mucho porque la interpretación de las cosas a lo largo del tiempo fue cambiando mucho. Esto de lo que hablamos, ¿no? De la narrativa y de cómo la gente va entendiendo las cosas, ¿no? o cuando la empezamos no había vacunas, por ejemplo. No había Entonces vacunas, era exactamente. otro momento, o sea, y también, bueno, la cantidad de casos no era el mismo, después hubo un momento donde hubo muchísimos casos y también las respuestas se modificaron, aparecieron otros componentes, fue muy interesante, pero igual hay algo
que es muy rescatable, que es que, volviendo al tema del viejismo, ¿no? Que quizás mucha gente, a ver, en la pandemia los que tuvieron que estar más resguardados fueron las personas mayores o las personas con patologías preexistentes o crónicas y más, lo cual recrudeció mucho el tema del viejismo, porque, digamos, había como toda una cuestión con esto de que las personas mayores son las más frágiles, las personas mayores son las que más hay que cuidar, cosa que no es mentira en el sentido de que sí, había que cuidarlas más, pero no por eso eran personas que no podían discernir, que no tenían conciencia de cuidado. Había algunos que discernían y otros que no, porque decían, ay, los viejos salen igual, ¿no? Había toda una queja de entonces hay que hacerles un permiso para que no salgan, ¿no? Y bueno, estos temas fueron todos de debate. O sea, se nos fueron presentando muchas cuestiones en relación al viejismo en los noticieros, ¿no? Uno veía cómo se referían a las personas mayores. Eh, y por otro lado, estas entrevistas, yo, como al principio fue una encuesta, mucho tiempo fue una encuesta, por eso a veces me sale encuesta. En realidad, esta entrevista aportó datos muy novedosos en cuanto a los recursos de las personas mayores, que quizás tenían más recursos que las personas jóvenes, ¿sí? Que había como mecanismos de afrontamiento más, digamos, que nadie conocía, como que todos creían que no iban a poder y eran personas que pudieron con esto, ¿no? Eh, y esto fue muy, muy fructífero y también como que causaron asombro. Ah, ¿cómo? ¿No? O la capacidad de aprender de las personas mayores, por ejemplo, en nuevas tecnologías, ¿no? Donde todos que dicen, no, los viejos con la tecnología son torpes, no saben nada, no adquieren nuevos conocimientos. Eh, no, viste como en el video que decía cómo una persona mayor mira los mensajes de texto. Bueno, es como que hay muchos videos donde asocian a la persona mayor con tonta, con la tecnología. Sin embargo, vimos que frente al aislamiento las personas mayores adquirieron estos conocimientos, estos recursos. Obviamente que tuvo que ver también con el nivel de oportunidad que tuvieron, con el nivel de accesibilidad. También, por ejemplo, nosotros tenemos una compañera que trabajaba en AMIA, y en AMIA pusieron actividades virtuales, pero a la vez pusieron facilitadores tecnológicos, personas que ayudaban a las personas mayores a a saber manejar la tecnología. Y esto es algo que se tuvo muy en cuenta. O sea, ¿podían manejarlo? Sí, pero había que ayudarlos a que lo adquirieran, claro. O sea, que habían que encontrar la forma también de enseñar, de que lo adquirieran. Pero hay gente que aprendió a hacer videos, que jugaba con los nietos a juegos interactivos por las compu. Qué sé yo tenía una paciente que hacía zapateo americano online con el profesor. O sea, cosas que vos decís, increíble, ¿entendés? Ellos mismos, ellas mismas estaban asombradas de que pudieran aprender Instagram, por ejemplo, o a manejar, a conocer mejor su celular, y manejarlo mejor, o hacer las videollamadas desde el celu, o de WhatsApp Profe, en grupo. Sí, también se me ocurre, más allá del momento en que ellos pudieron usar todas estas tecnologías, como también hay una cuestión como de evolución de la gente, ¿no? Como, bueno, tengo, no sé, la forma de conectarme con mis nietos, bueno, voy a aprender a hacer esto para adaptarme a esa situación y las personas que tengo lejos, ¿no? Por ejemplo. claro. Entonces, también eso, como que evolucionaron, no sé, como que eso, se adapta, que no se adapta pierde. O sea, Hubo desarrollo, como o sea, hubo sí, desarrollo como en cualquier etapa de franja etaria, pero a lo que voy es que en general hay como toda una cuestión de que las personas mayores no pueden aprender, hay un prejuicio con esto, ¿no? De que no pueden adquirir determinados conocimientos y la verdad que demostraron lo contrario. También cómo se adaptaron al estar en casa, por ejemplo, quizás
qué recursos desarrollaron también para poder estar, además de lo tecnológico, que aprendieron también otro tipo de cosas, o no sé, ayúdame, Lean, si hay algún otro, también cómo incidió el nivel educativo de las personas en esto, eh, también en el aspecto vincular, ¿no? Cómo también convivieron con determinada persona, con la pareja, etcétera. Sí, ayer lo decía Ricardo cuando hablaba de cómo el COVID había tensado, o sea, todo lo que nosotros estudiamos, la mayoría fue pensado prepandemia, ¿no? Y todo eso quedó tensado, ¿no? Redes sociales, acceso a tecnología, gente que por ahí pensaba que contaba con determinados familiares y en pandemia no fue así, pero empezó a contar con el vecino, al que por ahí casi ni le hablaba, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma se movió todo esto. Es interesante verlo, porque rompe con algunos supuestos que parece que son como medio inmutables, la familia es una cosa y los vecinos por ahí no existen, bueno, pero en caso de pandemia, por ahí tu vecino termina ayudándote mucho más que un familiar. Este, Perdón, Y que este, sí, a mí quería decir algo que me pasa mucho. Yo vivo en una casa y no conozco prácticamente, si conozco a dos vecinos de la cuadra es mucho. Y en pandemia, nada, con mi vecina necesitaba ayuda con el marido y bueno, nada, nos empezamos a contactar y ahora tenemos un diálogo permanente y se hizo una relación, digo, súper fuerte y con los hijos casi que ni puede contar, digamos. Entonces, hasta, qué sé yo, en plena pandemia, cuando había que hacer mandados o para pagar las cosas, que era todo online y no sabía cómo hacerlo, nada, yo la ayudé y se creó un vínculo re lindo, la verdad. Este, y ella como que lo que me dice es que empezó a contar con gente que nunca imaginó, como con los vecinos, y que con sus hijos para todas esas cuestiones, porque viven lejos o por lo que fuere, como que no puede contar, digamos. tal cual. es De así. hecho, tiene que ver también con esto de la tecnología del home banking y demás. Eh, esto que hablaba Vicky en el primer módulo de hoy respecto de los cajeros automáticos, cómo antes la gente podía ir al banco, en pandemia dejó de poder ir al banco, entonces se tenía que manejarlo por home banking o yendo a un cajero, y mucha gente, me pasó con un familiar mío, ni siquiera tenía la tarjeta del Banelco, ¿no? Entonces, la pandemia puso un poco patas para arriba todo esto y empezó a Seguro. hacer que se vuelvan a pensar todas estas cuestiones. Y es interesante también que usted pueda participar de estas entrevistas para un poco poder verlo, ¿no? Sí, que se les haga más tangible y escucharlo por boca de ellos, ¿no? También. Cuando empezó la pandemia hubo un día que todos los viejos y viejas salieron al banco. ¿Se acuerdan que fue un descontrol? Que, bueno, y a nosotros nos dio un poco de bronca porque nosotros como cátedra veníamos armando programas de capacitación en todo lo que tiene que ver con el banco y se los ofrecimos a bancos y bueno, por esto que les contaba de la encuesta que hicimos en el trato del banco, habíamos tenido muchos resultados y estábamos muy entusiasmados para transmitirlo y no nos daban mucha bola, es la verdad. Es como que los bancos no los ven como clientes grosos a los viejos, como que bueno, ya no son asegurables, ya no son el público para crédito, como que hay toda una cuestión. Yo me acuerdo que en una época cuando estudiaba yo vendí seguros de vida y el seguro de vida es hasta los 90 años, por ejemplo, ¿no? Como que, ¿y qué me pasó? Conocí un señor de 98 al que el seguro le devolvió la suma asegurada. O sea, y él vivió de su propia suma asegurada de él mismo, digamos, todos esos años. Fue genial, se pagó la residencia, todo con su seguro. Eh, el que él quería dejarle a su familia, pero que ya se lo devolvieron, porque vivió tanto que se lo devolvieron. Y a mí eso primero que fue un Le ganó lindo el sistema, argumento. ¿Eh? Claro, le ganó el entonces, sistema. claro, pero a mí me sirvió como argumento de venta, te cuento. Pero también el tema de cuántas cosas son hasta los 90, por ejemplo, el Facebook
se discutió mucho el tema de la edad del Facebook, por ejemplo, era, no sé ahora si lo cambiaron, pero era hasta los 90 los usuarios. Eh, la edad a que una persona la cubre una prepaga, ¿no? Hay un límite hasta los 60 en general, alguna que otra se arriesga, pero no mucho. La edad en que sos una persona a la que le dan un crédito de determinadas sumas, ¿no? Como que todo, está el tema de la muerte, de que, bueno, en total, por lo que, y hoy la longevidad es un hecho y la esperanza de vida creció un montón, y son temas que hay que replantearse, porque los viejos son consumidores, los viejos son consumidores, son no son minoría, son aminorados, que es diferente, pero no son minoría. Por lo cual es interesante también que esto se haga visible. Y en el banco cuesta mucho. Yo tenía una alumna que trabajaba en un banco, tengo varios, ahora tengo uno que está haciendo una tesis que le propuse que le haga de la atención de banco. Y esta alumna me dice, cuando venían los viejos poníamos Glade para que no haya olor, porque se llenaba el banco de olor a viejo, ¿no? Miren el viejismo, ¿no? También, como que venían los viejos, hay que poner Glade, y que eran los pesados. O sea, no se los ve como clientes y está lleno de personas mayores el banco, ¿no? Como que no son, digamos, consumidores. Y cuando pasó esto del banco, nosotros decíamos, qué bronca, porque si nos hubieran dado bolilla y hubiéramos capacitado a toda esta gente en home banking, en todo esto, nos hubiéramos anticipado a algo, ¿no? Como que ahí el banco visualizó que las personas mayores no estaban capacitadas en el uso de estas herramientas tan fuertes, porque no sé ustedes, yo me manejo virtual, no, hace 1000 años que no hago una cola en un banco, no sé. Igual les cuento que en la encuesta de bancos, mucha gente mayor contaba que no es que van para que los atiendan primero, van porque les encanta charlar con otros. O sea, esto es una realidad. O sea que también las colas sirven para socializar. Este, pero bueno, en un momento de pandemia, fíjense que aunque esa sea una alternativa, no se podía y tampoco sabían manejar la tecnología, por lo cual hay toda una cuestión con el cajero, que me trague la tarjeta, que esto. Después también con el home banking, que es peligroso, que los datos, que no sé qué, que cómo voy a pagar mi plata por ahí, por la virtualidad, ¿no? Hay toda una serie de cuestiones que hay que capacitar, además de los tiempos, la rapidez. El banco La Cita, el Superville, perdón, La Cita era un diario, eh, tiene un programa para adultos mayores. Yo ayer lo estaba mirando justo, que es todo un programa y hay un Facebook, ¿no? No sé, tiene un nombre, ahora no me lo acuerdo, pero bueno, están muy pendientes de eso, de capacitar a la gente mayor, también publican notas sobre la salud, el cuidado, un montón de cosas, etcétera. Pero bueno, todo esto tiene que ver con lo que venimos hablando de, fíjense que esta herramienta que tiene que ver con este significado de la vejez, el edadismo, el viejismo, con esa sola herramienta todas las intervenciones que uno puede hacer como profesional. O sea, solamente siendo consciente y poniendo en evidencia esto, uno puede hacer un montón de cosas, intervenir en la atención bancaria, intervenir en la educación no formal de una persona mayor, en la atención en un hospital, en la atención en oficinas públicas. Ustedes vieron lo que es la atención cuando uno va a un consultorio, una clínica, cómo les hablan a las personas mayores. Ya se lo dije. Usted que no entiende, usted no se acuerda, pero yo se lo dije. Yo escucho estas cosas y la verdad que a mí me pone muy triste, ¿no? De cómo el otro no puede empatizar o el colectivero que no para bien en el cordón, o que no entiende de que la persona tarda en subir, etcétera. Bueno, en las farmacias se hizo un estudio de farmacéuticos porque estaban estresados, porque las personas mayores cuando van a la farmacia tardan en sacar la receta, tardan en sacar el carnet, y bueno, y todo este tiempo estresa al que atiende porque hay un montón de gente y demás. También se hizo una vez una capacitación a farmacéuticos. Hoy ni hablar con las recetas electrónicas. El otro día
la verdad que vi muy buena atención en Pharmacity, en ese lugar, no digo que todo, cómo la empleada se preocupaba, porque la señora llevó la receta en el celular y no sabía cómo mandarla, y la tipa se tomó el tiempo, la ayudó. Digo, tantas cosas, ¿no? Digo, pensando en nuestro rol y en las intervenciones que podemos hacer en tantos lugares para mejorar nada menos que la calidad de vida y la autoeficacia de la persona mayor, tomándolo lo que planteaba Bandura, ¿no? De la autoeficacia. Es decir, ¿cuántas personas mayores frente a estas negativas o estas descalificaciones empiezan a sentirse tontos y empiezan a delegar, a desempoderarse, a decir, no, no, yo esto no lo puedo hacer, anda vos? Nosotros lo que hacemos es devolverles ese poder, decir, no, usted puede, pasa que quizás las condiciones tienen que ser otras, tiene que tomar tal resguardo, llevar anotada tal cosa, ir con tal para que le aclare por las dudas, o sea, pero a veces la gente aborta situaciones antes de tiempo, empieza a nombrar gestores, empieza a desvincularse porque dice yo soy torpe, ya no entiendo bien. ¿Mm? A mí me encanta dar un ejemplo de un señor que iba a los grupos de prejubilación, era un prestigioso psiquiatra del PAMI, y el tipo se jubila y a la semana de jubilarse va al banco a iniciar el trámite de apertura de cuenta de la jubilación y demás. Dice, ay no, dice, menos mal que habíamos hablado con usted de estas cosas, pues llegué al banco y la tipa no solo se inclinó para mirarme, y me habló como si fuera un estúpido, y me agarró la mano y me dijo, ponga el dedito acá, haga así, venga para acá, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿No? Y él se quería morir. Me dice, yo hace una semana estaba en mi escritorio atendiendo un montón de gente, resolviendo problemas, y la tipa me habla así como si fuera un bobo porque me voy a jubilar. Y estas cosas es muy importante que nosotros como profesionales las trabajemos, porque esto también tiene que ver con la violencia cultural, y con el desempoderamiento, ¿no? Quitarle la antorcha, quitarle el poder a la persona, digamos, y que la persona empiece a sentir que ya no tiene lugar, que ya no tiene espacio, que no vale lo que dice, inclusive todo el tema de la firma de una persona, ¿no? Firma por mí, yo no. Eh, Esto de que no sé cada cuánto alguien tiene que ir a contarle al banco que está vivo, la supervivencia, ¿no? Estas cosas tienen que ser modificadas también. Así que bueno, vieron que uno lo que habla termina siendo político porque está atravesado por lo social permanentemente. Esto son intervenciones, pero igual la buena noticia es que si la persona, el viejo, la vieja, sabe esto, también puede lograr cambios, ¿no? Si una persona va al oculista y el oculista le dice, bueno, es que a su edad ya no hay nada que hacer, lea menos y listo. Vea menos televisión, así no daña su vista. Un viejo me dice, ¿sabes cuántos oculistas recorrí hasta que uno me cambió la graduación del lente? 5. Pero yo sabía que no era mi problema, que era mi lente. Y yo fui hasta que encontré el que me dijo lo que me tenía que decir, que el problema estaba en el lente, en el vidrio, no sé qué. Claro. O sea, que había un problema que se podía solucionar. Pero muchas veces los profesionales también tenemos esto del viejismo, ¿no? Decir, bueno, vas a un psicólogo ahí, pero ¿y qué puede resolver a esta edad esta persona? ¿Para qué le voy a preguntar por sus sueños, ¿no? O sea, como me dijeron una vez en un hospital, yo fui a ver a unos residentes a capacitar en gerontología en un servicio de salud mental, y hablé de todo esto que estoy hablando con ustedes, y a lo último una chica levanta la mano y me dice, yo quiero confesarle algo. Cada vez que me toca una historia clínica de una persona mayor de 70, la pongo abajo de todo y agarro otra. Dice, no me gusta atender personas mayores porque siento que no voy a poder hacer nada. Pero ahora con esta charla me doy cuenta que sí, que puedo hacer un montón de cosas. Es como que ella creía que ya no... ¿Vieron esto de los viejos no son analizables? ¿Escucharon esa frase? ¿Quién lo dijo? Freud lo dijo. ¿En qué época lo dijo Freud?
¿cuál era la esperanza de vida de esas personas? ¿Cuál era el contexto, no? Había épocas donde la gente se moría por guerra, se moría porque no había antibióticos. O sea, hoy estamos en otra realidad y esto de no ser analizables, bueno, busquemos otro marco teórico. O replanteemos lo que dijo Freud, qué sé yo, en vez de agarrar la historia clínica y ponerla abajo. Y bueno, estas cosas son importantes, ¿no? O un médico que dice que no tiene sentido operar a alguien, o que ¿para qué vamos a transfundirla a los 85 años? Todo esto lo escuché. Si vive en una residencia, ¿para qué operarla de la cadera? Que vaya en silla de ruedas, ¿no? Y después cuando ese médico la vio operada y caminando se quería morir. Dijo, la verdad que me equivoqué. Entonces es importante también a qué profesionales vamos, elegir, digamos, en general nosotros recomendamos que una persona mayor vaya a un geriatra formado. Muchas veces los médicos del PAMI inclusive no tienen formación gerontológica. También los tocan menos a las personas mayores, les recetan mucho. Esto, bueno, igual lo vamos a ver más en profundidad, pero digamos, todo esto hace a la violencia cultural, a los prejuicios, y por qué hoy nosotros estamos en la facultad en esta materia, aunque no todos se van a dedicar a personas mayores, seguramente. Es importante porque en algún momento, con el mundo envejecido que se viene, a alguien mayor se van a cruzar seguro. Y estaría bueno que tenga la misma oportunidad que otra persona, ¿no? Que no porque tiene años no le doy bola al dolor que tiene, o no hago ningún tipo de intervención y le digo vaya a su casa, siéntese. Ojo, a veces también desde todos los cuadros políticos han tenido viejismo, ¿eh? No se salvó ningún partido, ¿no? Yo escuché presidentes de todos los colores decir, y los viejos al final ven televisión, o a los viejos hay que censurarle la pornografía, o sea, todo tipo de políticos adultos mayores diciendo que los viejos tal cosa. Díganme la edad de los candidatos. Es tremendo, ¿no? O sea, a veces no se registran como adultos mayores, por lo cual es interesante también eso, ¿no? Pues, ¿de quién están hablando? Si tienen más de 60 la mayoría de las personas que conducen la política. Tenemos un papa de ¿cuántos años, Francisco? Impresionante. Él mismo contó que antes de que lo llamaran para postularse a papa, que su proyecto era retirarse e irse a una residencia. Y fíjense después todo lo que pasó con él, ¿no? En qué lugar está. Pero bueno, digo, en cuanto a los prejuicios. Vamos a continuar un poco con algo que está en el programa, esto también, pero bueno, por ahí uno dice qué cantidad de anécdotas, de ejemplos. Van a ver que cuando lean, todo lo que vamos hablando lo van a ir anudando, ¿sí? Yo en esto tengo una modalidad intencional, no es que me voy por las ramas, a veces me puede pasar, pero en general lo que trato es que bajarles a tierra toda la experiencia que quizás no la van a tener en los textos, ¿verdad? O sea, y que les van a servir un montón a la hora de intervenir y de estudiar inclusive, porque ese texto ustedes inmediatamente lo van a articular con eso que pudimos compartir acá. Y además porque este espacio, además de informarlos acerca de la vejez, nuestra intención es que ustedes adquieran cierta formación, y para formarse también es como un trabajo reflexivo, ¿no? O sea, es a medida que vamos hablando, ustedes van pensando y van como moviendo algunas creencias que ustedes tienen sobre los temas, y por ahí esa también es mi intención en este espacio de prácticos, ¿sí? Bueno, vamos con... hay dos textos, pero ya lo comparto. Importantes en relación, como decía antes, pero voy a hacerlo pantalla completa. O sea, hay un texto de Ricardo Yacoub que inclusive van a ver que tiene mucha articulación con lo que vieron ayer, que es identidad narrativa, ¿sí? Porque
este texto está escrito en este marco teórico, pero él de lo que va a hablar es justamente del concepto de masculinidad. ¿Por qué? Porque justamente el paso del tiempo también conmueve la idea, ¿no?, de masculinidad, también de feminidad, lo que es ser varón en la sociedad, lo que es ser mujer. Hoy estos temas están en agenda primer lugar, ¿no? Digamos que también yo a veces hablando de generaciones y de cortes, cuando trato este tema, piensen que este texto fue escrito hace bastantes años atrás, no es muy viejo, pero tiene sus años y estos temas han ido evolucionando mucho, ¿no? Como que hay mucho escrito y mucho hablado y pensado sobre esto, por lo cual también los invito y las invito a intervenir si hay algo que sienten que no les cierra o que les parece, porque bueno, ahora van a ver por qué. Porque en realidad de lo que va a hablar Ricardo es de lo que se llaman las narrativas hegemónicas, ¿sí? ¿Qué son las narrativas? O sea, ayer vieron ustedes, ¿no?, la diferencia entre un relato y una narrativa. La narrativa tiene que ver con justamente estos relatos que están contados, ¿no?, a nivel cultural, ¿no? Hegemónicas, ¿por qué? Porque priman sobre otras, porque son las que se nos imponen a nivel social. ¿Mm? Están contadas por la cultura y comunican cosas. Cuando, ¿no?, esto de qué es ser varón en la Argentina, por ejemplo, ¿no?, qué características tiene, que esto, bueno, hoy, como decía, lo estamos como poniendo siempre en el tapete, el tema del machismo, del feminismo, de eh, por qué esto es femenino, esto es masculino, o sea, hoy estamos como conmoviéndolo, sin embargo, por más que se está como moviendo todo y deconstruyendo y demás, yo digo que es como lo que hablábamos del viejismo, ¿no? Esto insiste, porque no es racional, por lo cual lo tenemos como ahí todo el tiempo. Y esta narrativa hegemónica tiene un rol en cómo vamos justamente conformando los significados sobre la vida. Eh, Además de lo social en general, está lo particular en cada uno, ¿no? O sea, estos imaginarios sociales dominantes eh, sobre el envejecimiento y la vejez, y van como transformando, ¿no?, en marcos de referencia para cada uno de nosotros, ¿no? Eh, por lo cual, eh, es como cuando hablábamos antes de hay una edad para, por ejemplo, también es una narrativa, ¿sí? Es una narrativa social sobre la edad, sobre qué hay que hacer a cada edad. Bueno, hay una narrativa social preponderante sobre lo que es ser varón. Entonces, de repente, cuando algo de uno no es como dice esto, uno se pregunta, entonces, ¿cómo soy? Si yo no respondo a la norma, digamos, ¿no? Me acuerdo hace poco, miren, les digo hace poco, me llegó un WhatsApp deprimente de un nene que en la escuela no jugaba al fútbol y todo lo que le dijeron a la madre, ¿no?, de conductas femeninas que tenía este varón y cómo la aconsejaban a la familia de cómo tenía que manejarse. Traten de que esté más con el padre, traten de que, no sé, era un horror. Yo decía, esto parece no sé, del siglo pasado, qué sé yo, una cosa y traten de ir a jugar a la pelota con él. Pero en serio se los digo, un colegio privado que no sé cuál es, no me dijeron, pero donde le aconsejaban, le daban buenos consejos a la familia de cómo fomentar la masculinidad, que será eso, ¿no? La narrativa hegemónica. Un, un espanto. Estos imaginarios sociales dominantes, ¿no?, cómo marcan, y están también las narrativas alternativas, ¿sí? Está lo hegemónico y quizás también, ¿no?, hay como otras narrativas que no son las predominantes, ¿no?, que también nos sirven muchas veces como modelos alternativos. Y es importante también destacarlas para también generar nuevos significados.
no todo es de esta manera, existen también otros, otros modelos, otras posibilidades, otras alternativas. Entonces, bueno, Ricardo va a hablar de lo que tiene que ver con esto, ¿no? De la gerontología narrativa también, porque estaría sumado a la masculinidad también de las personas mayores. ¿Qué pasará entonces si nosotros estamos hablando de envejecimiento y que en el envejecimiento a veces también lo asociamos, por ejemplo, a fragilidad, a cambio, a vulnerabilidad? ¿Qué le va a pasar a un varón, ¿no? Donde de repente el relato hegemónico tiene que ver a veces con la fortaleza, con el riesgo, ¿no? Cuando por ahí, en otras palabras, serían las asignaciones de género. Vieron que hay como cuestiones y cualidades que están asociadas a lo que es ser varón o a la masculinidad. ¿Y qué pasa en la vejez con todo esto? ¿No? Primero, si envejecen igual mujeres que varones, primero, ¿no? Y segundo, esto, ¿qué pasa, ¿no? Con esta construcción del relato, ¿no? Y cómo a medida que una persona envejece, en este caso un varón, ¿no? Le puede ir otorgando continuidad y coherencia a este relato, ¿no? O no, de repente con lo que le va pasando en relación a su masculinidad. Y sabemos que el relato de alguna manera es lo que va guiando nuestras acciones. Entonces, si una persona, un varón, va envejeciendo y, por ejemplo, se empieza a sentir menos fuerte o siente que, no sé, va teniendo mayores problemas de salud, ¿qué le va pasando también con su accionar? O en relación a la jubilación, a la productividad, a, a esto de no a los proyectos, etcétera, ¿no? Eh, y también, bueno, él va a hablar de lo que se llaman los guiones. Y esto, digamos, del guión, en narrativa es muy común escucharlo, ¿no? Que tiene que ver con los marcos, con los significados, ¿no? Por un lado, este guión que está marcado por un contexto y a la vez está el guión interno. O sea, hay como, cuando hablamos de narrativa hegemónica, en realidad estamos hablando de ese guión externo, ¿no? Que tiene que ver con la cultura, con lo que nos marca, ¿no? El escenario cultural, los saberes que hay sobre la masculinidad, y a la vez esto entrecruzado con lo interpersonal, ¿sí? Con lo que le va pasando a esa persona todo el tiempo, ¿no? Y cómo las diferentes interacciones, cómo van marcando también este tipo de guiones. Digamos que cuando ustedes ahora escuchen a los entrevistados, ¿no? Uno va a escuchar, ¿no? Este relato que a la vez es una construcción, por lo cual, digamos, se va como construyendo y va haciendo como esta narrativa y cómo, digamos, todo el tiempo este relato está tenido por lo social, ¿no? No, digamos, la narrativa está vinculada a entender el relato de esta persona en un contexto, ¿de acuerdo? O sea, es esta identidad y además en el contexto. Entonces, la masculinidad él la va a tratar desde esta perspectiva, ¿sí? ¿Cómo incide esta narrativa hegemónica, este guión que nos aporta la sociedad desde la afuera, más este guión, ¿no? Que nosotros mismos vamos construyendo? Y lo más importante es cómo estas narrativas posibilitan o inhabilitan. Y ahí también yo le sumo nuestro rol, ¿no? Porque ahí es donde nosotros empezamos a aparecer en escena en estas narrativas, digamos, como profesionales, por ejemplo, para aportar, ¿no? Esto de habilitar o no. Por ejemplo, si hablamos de los prejuicios, ¿no? Respecto a la masculinidad, qué sé yo, que no sé, o también desde la narrativa positiva, digamos, de esto, los viejos son sabios y demás. ¿Cuánto uno habilita o no, ¿no? A que esta persona le pueda dar nuevos significados a la vida? ¿Cuánto
promovemos una nueva construcción, una nueva configuración o no, a una persona, cuánto contribuimos o no a excluir a alguien y esa persona a que se autoexcluya a raíz de estas narrativas. Si, por ejemplo, yo creo que los grupos de actividades son para mujeres, ¿no? Que los varones solo pueden intervenir en actividades productivas, que el varón, no sé, hay mucho, esto pasa muchísimo, por ejemplo, ¿no? Que muchas personas cuando se jubilan, varones, les cuesta intervenir en lugar, entonces, o sea, quedan fuera por esta creencia que tienen, ¿no? Esto que se construyó, que por ahí en estos espacios no hay nada productivo y el varón siempre le interesa participar en espacios productivos y sobre todo productivos económicos y demás. Entonces se produce muchas veces la exclusión, ¿no? Es la incapacidad a veces de aceptar los cambios en esta persona, etc. Entonces, es esto importante, ¿no? Cómo la sociedad va construyendo estos relatos, ¿no? Y a la vez en relación al contexto, cómo se van construyendo estas narrativas y también, por ejemplo, bueno, el ejemplo, ¿no? Los viejos sabios o esto, o quizás el varón y la pérdida de la fuerza o los cambios en la sexualidad, etcétera, ¿no? El varón que tiene que dar respuestas en lo sexual y empieza a fallar o a cambiar o a disminuir. ¿Qué le pasa con este deber ser, ¿no? Y bueno, hay una autora que se llama Baddington, ¿no? que habla de ser varón cuesta caro, ¿no? ¿Por qué? Por todas justamente los mandatos, las determinaciones, todas las asignaciones y las atribuciones en relación a la masculinidad. Eh, pero es importante entonces que la cultura pueda ofrecer otras narrativas, ¿no? Narrativas alternativas, sobre todo, bueno, ahora nosotros estamos hablando particularmente de la vejez. Esto vale para cualquier etapa, porque yo lo que les conté era de un pibito chico, ¿no? Y como que había una forma, digamos, parece en esa escuela había una forma de transitar la primaria, digamos, para un varón, que era incluirse en determinadas actividades. Hoy, digamos, todo esto está como puesto en algunos ámbitos, se ve que en algunos todavía no, en cuestión. Pero nosotros por ahí nos vamos a centrar más en la cuestión de la masculinidad en esta etapa, ¿no? Por ahí, si vamos a qué se asocia la masculinidad hegemónica, se asocia a la competitividad, ¿no? Al poder físico, al rendimiento sexual, al poder económico, al desapego emocional, ¿no? También al coraje, ¿no? A la valentía, a dominar, también a que siempre el varón tiene que proteger, ¿no? Y también a la autonomía. Estos modelos justamente, bueno, se van como reforzando y es muy difícil cuando empieza digamos, el varón a notar las cuestiones ligadas al envejecimiento, a las pérdidas, a los cambios con todo esto. ¿Qué va pasando con todo esto que se le había asignado, ¿no? ¿Qué siente? ¿Cuáles son sus pensamientos? Hay varones que hasta que sienten que se están femenizando, ¿no? Porque se sienten más frágiles. Contar que, o bueno, la sensibilidad, esto igual, como digo, ¿no? Vale para cualquier edad, pero en lo que queremos acentuar es qué le pasa a una persona que empieza a cambiar a nivel físico, a perder capacidades siendo varón. Y además convengamos que la vejez muchas veces fue considerada como femenina, ¿no? Como, de hecho, al propio Salvarezza le criticábamos que en los primeros libros solo ponía mujeres viejas en la tapa. Y decíamos, ¿qué pasa? Que siempre aparecen mujeres, ¿no? Como si la vejez fuera femenina. Y en realidad
también hay una cuestión con esto del género femenino, que la mujer está como más habituada a ser, entre comillas, patologizada, ¿sí? Por esto bueno, de que recurre más a los médicos, por la cuestión también femenina, ginecológica. La mujer le cuesta menos, esto lo hablo de investigaciones, no es una opinión. Hay investigaciones que marcan que las mujeres recurren más al médico que los varones, que van antes al médico y no esperan que algo se haga grave. Eh, Son más accesibles a la hora de dejarse cuidar porque toda la vida cuidaron más y les cuesta menos dar lugar a una cuidadora o a un cuidador. Eh, También a nivel social desarrollan más redes de apoyo que los varones, porque por ahí tienen como esto de poder desplegar diferentes, digamos, redes en todos los ámbitos a los que van, como que también hay una cuestión de lo privado y lo público. En la mujer le cuesta menos hablar de su intimidad que al varón. Eh, También hay una cuestión con justamente el poder compartir sus problemas le cuesta menos que a los varones. En las conversaciones los varones despliegan más sus éxitos que sus fracasos, y su buen rendimiento, ¿no? Y sus, digamos, sí, esos, les cuesta menos hablar de los éxitos y de las cosas que acertaron que de los problemas, y a la mujer diferente. Qué sé yo, un varón en su ámbito laboral no va a contar algo de su vida privada. Digo estadísticamente en una investigación, no digo que hablo de cuestiones que pueden pasar diferentes. Digo, hay varones que hoy y que siempre fueron diferentes y no responden a esto, pero digo que en determinadas investigaciones se ha descubierto esto, ¿no? Como que eh, al varón le cuesta más porque, bueno, fue más preparado para desarrollarse en el ámbito público, y la mujer como que lleva al ámbito público su ámbito privado, no tiene tanto miedo, pero a la vez también la dificultad es que siempre busca más afecto en el ámbito público y ser aceptada y ser aprobada por las personas que trabajan. Digo, todo esto hace a la construcción de estas narrativas, ¿no? ¿Cómo nos construyeron? ¿Cómo, digamos, desde lo social? Y por lo cual, qué difícil a veces es esta habilitación a algo nuevo, ¿no? Que un varón pueda contar de sus debilidades, contar de sus dificultades en la vejez, que está sintiendo menos fuerzas, menos tonicidad muscular, que le cuesta más correr el colectivo, etcétera. Y a veces les cuesta un montón reconocerlo porque ellos mismos no habilitan estas narrativas, ¿no? Como que porque no responde a lo que debiera ser. O me acuerdo, y creo que acá en este Power pusimos un ejemplo a un señor que era todo un tema no poder empujar un auto, por ejemplo, ¿no? Que él era el que empujaba el auto a todo el mundo en el barrio y ya no lo podía hacer y era terrible esto, como que perdió fuerzas. Eh, entonces, eh, en realidad, parecería entonces, ¿no? Que esto no es así, pero en la masculinidad hegemónica, que la masculinidad termina en la mediana edad. Si ya no soy ese que se define como varón, ¿ya está? ¿O será que hay que justamente deconstruir esto y construir una nueva narrativa sobre lo que es ser un varón mayor, un varón viejo, ¿no? Entonces, el varón viejo lucha con esto del vigor, ¿no? A pesar del declive físico, ¿no? Busca también suprimir emociones en las pérdidas muchas veces, por todo esto que les vengo relatando de las diferencias de género, ¿no? De todo esto. Y también, esto Leandro no me va a dejar mentir, el tema ayer vieron la teoría del control, ¿no? Del controlar, de perder el control y la autoridad, ¿no? Digamos, alguien que por ahí tuvo lugares de conducción en su trabajo, lugares de prestigio, de liderazgo, etcétera,
Y ni hablar, ¿no? de, por ejemplo, el tema de conducir un auto para un varón, lo que significa, ¿no? De repente, el entender que ya no está manejando como antes, que me acuerdo en un grupo hace poquito, en un prejubilatorio, un docente vino enojado mal, porque, y no sabíamos qué le pasaba, estaba re agresivo, cada cosa que decíamos nos confrontaba, peleaba, y yo digo, pero él no es así, ¿qué le pasó hoy? Y al final de la reunión contó, hoy fui a renovar el registro y me encontré con la pésima noticia de que a partir de ahora tengo que ir todos los años. ¿Qué se creen estos? Que se vayan a cagar. Estaba furioso. ¿Por qué? Porque le habían tocado el amor de su vida, manejar, conducir el auto. Bueno, hay muchos estudios en relación a la masculinidad y esto, y conducir, y todo lo que tiene que ver con el cambio, ¿no? Cognitivo, en las funciones cognitivas y el tema de manejar, y también el viejismo que hay en las personas que evalúan, ¿no? En el registro del automotor, o sea, hay un mix ahí, o sea, hay una realidad. Los reflejos disminuyen, hay cambios, pero también tiene que ver con la historia de esa persona. Yo les digo la verdad, yo en este punto tengo prejuicios. Cuando veo un taxi de una persona mayor, a veces lo esquivo, lo confieso, y en realidad por ahí ese mayor maneja hace 40 años y maneja mejor que cualquiera. Pero hay prejuicios con esto también, ¿no? Acá dice Gerardo, la apariencia es importante porque vos no querés parecerte a tu abuelo o padres como cuando ellos eran viejos y no querés parecerte a eso. Yo parezco más joven y visto más joven. Mi hija menor me dijo que ella se sentía afortunada de que su padre parecía más joven que otros padres. ¿Mm? Esto también, ¿no? De la apariencia, de la imagen, este, no me quiero parecer a ese. A veces también lo que pasa con los pares, cuando veo al otro, que es el otro, es el viejo. Uy, mi amigo está hecho pelota. No, no, yo no estoy así, ¿no? ¿No? Como que en realidad me veo espejado en los demás, pero creo que yo estoy diferente también. Manuel dice, había cosas sobre mi apariencia que me molestaban a medida que envejecía. No me gustaba la forma de mi nariz. No me gusta el hecho de que no sea alto. Soy bajo. Yo no era y no soy. ¿Mm? En realidad también está lo que uno va sintiendo a lo largo de la vida. Quizás hay cosas que antes tampoco me gustaban, pero ¿qué va pasando además con el paso del tiempo, ¿no? Y la estética y la apariencia, este, y que, bueno, hablábamos antes también de las arrugas, más allá que acá habla de la belleza y en el varón no está tan marcada así, bueno, hay más preocupación por la estética en los varones, pero sin embargo igual ven que los cambios físicos eh, afectan y hay un intento, ¿no? De que no parecerme a ese viejo, no parecerme a mi viejo, etcétera. ¿Algún comentario? Pues así hacemos una pequeña pausa y después seguimos con Fraser. ¿Quieren decir algo? Yo quería comentar algo que también me pasa que nada, lo mismo con mi vecina y que yo con ella por ahí le doy un poco de clases, hacemos un par de rutinas y aparece siempre esto de que no se reconoce. Me dice que no se reconoce, que ahora por ahí tiene un poquito más de panza, porque obviamente también su cuerpo va cambiando y uno no puede tampoco pretender ser el mismo que a los 40 cuando ya tenés 70. Y, y me decía esto de que no se reconoce, de que se ven las fotos y que no lo puede creer, este, y como que por ahí evita los espejos, todas esas cuestiones. Sí, hay un chiste de Kino que es genial en relación a esto. La escena es un solo cuadro, hay un espejo roto, el tipo le había tirado un zapatazo
y está él y alguien entra como asustado, ¿viste qué pasó? Y él le dice, me calumniaba. O sea, como que, claro, sí, es eso que estás diciendo, ¿no? Y sí, mucha gente grande le esquiva al espejo a detenerse frente al espejo, ¿no? Más que nada, dice, no, me pinto rápido, qué sé yo, o me miro un poco para afeitarme, pero no, no me miro al espejo. Esto, a veces también en los grupos yo pido una foto a una persona mayor y trae la foto de la fiesta de 15. Y le digo, pero escúchame, es para una ficha, para identificarte acá en el club, necesitamos una foto personal actual. Ah, era, bueno, pero yo me sigo viendo así, bueno, pero digamos, yo si la miro detenidamente veo que sos vos, pero me lleva un esfuerzo, o sea, esto, acá hoy tenés 85 y acá tenías 15. Eh, y pasa mucho, ¿no? De cuál es la foto. Esto lo vamos a seguir viendo en el tercer bloque, parece una propaganda de Puri, pero vamos a seguir viendo, vamos a hacer así, vemos Freixas y vamos a integrar un poco el tema de identidad narrativa, pero ahí me interesa que participen, porque igual están participando un montón, se los reagradezco, pero para que veamos qué dudas les quedaron de identidad narrativa, porque es una teoría renueva por ahí para muchos, ¿no? Entonces vamos a trabajar un poquito para ver si la pueden integrar porque Ricardo es genial hablando y él cuando la cuenta, a mí me pasa, aún hoy, él parece todo súper fácil. Yo recién con masculinidades también, es como que siento que es re complejo lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, a Ricardo le sale, pero divino y parece fácil cuando él lo dice. Ahora, cuando otro lo tiene que reproducir, no es tan simple. Así que vamos a trabajarlo en la tercera parte de la clase. ¿Eh? Vamos a hacer así, nos vamos a tomar un ratito más ahora. Son y media pasadas, -10, un poquito más, ¿les parece bien 20 minutitos? Así que así si quieren comer algo les da un poco -10, -5, -5 estamos todos, ¿eh? Así podemos seguir trabajando. Nos vemos. Buenísimo. Hasta Gracias. luego.
que tengo que cerrar un archivo. No, que me olvidé que tengo que cerrarlo.